En último minuto y en un tiempo récord, Elena, buenas tardes. Finalmente el presidente Emmanuel Macron tuvo su palabra y en menos de 24 horas ya conocemos el nombre del sucesor de François Bayrou. Era el que se escuchaba más fuerte en esta ocasión y lo había sido además en diciembre cuando el presidente nombró a François Bayrou. Es el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu. Efectivamente, él ya ha sido ministro en otros gobiernos de Emmanuel Macron con otros primeros ministros. Él pertenecía y viene del ala de la derecha del partido, la UMP, y luego del Partido de los Republicanos, y luego adhirió al movimiento En Marcha del presidente Emmanuel Macron. Se dice que es un hombre conciliador de negociación y justamente es lo que necesita Francia en estos momentos, con una Asamblea Nacional dividida en tres bloques que parecen irreconciliables. Es cercano obviamente a la derecha y se decía que también a la extrema derecha. Durante diciembre justamente se rumoreó que había almorzado con Marine Le Pen y con Jordan Bardella. Ayer lo mencionábamos, el ex primer ministro y ahora líder del partido de gobierno Renaissance, Gabriel Attal, había dado una idea al presidente Emmanuel Macron y a todos los partidos de nombrar un negociador, alguien que en el seno de la Asamblea Nacional podía lograr un acuerdo entre los diferentes partidos para una idea, de abordar un proyecto, primero de una ley de presupuesto y para nombrar a un primer ministro. Pues esta es justamente la misión que da Emmanuel Macron a Sébastien Lecornu. Eso es lo que dice el comunicado de prensa del Palacio del Elíseo, que él tiene que conversar con las diferentes fuerzas políticas, buscar un acuerdo y lograr justamente una ley de presupuesto, un proyecto que tiene que ser presentado antes del 15 de octubre. Sébastien entonces Lecornu, 39 años, es el nuevo primer ministro de Francia. Vamos a ver cómo reaccionan las diferentes fuerzas políticas, ya que las líneas rojas, a diferencia de lo que ocurría en diciembre, han cambiado. La extrema derecha pide disolución, ya no quiere un nuevo primer ministro, dijo que lo iba a censurar, no importara el color político. Los socialistas también pedían o un primer ministro de la izquierda o del Partido Socialista junto a los ecologistas, o no, uno del continuismo de Emmanuel Macron. La derecha continuaría en este sentido en el bloque central que apoya al gobierno de Emmanuel Macron, al de Bayrou y ahora imaginamos con Lecornu. Tampoco sabemos cuál va a ser la reacción de la extrema izquierda, que en todo caso hoy presentó una solicitud de dimisión y de destitución del presidente Emmanuel Macron. Se trata de él hasta hace minutos, titular de Defensa. Erika, para poder entrar en contexto y explicar un poco más cuándo ocurre este nuevo nombramiento de primer ministro, como bien decías, pese a que la oposición, pero también los propios aliados de izquierda en su momento se oponían a esto y lo que querían era una disolución e inclusive elecciones anticipadas. ¿Cómo se llega hasta este momento? ¿Cómo se llega hasta este momento? Bueno, vamos a repetir un poco la historia con François Bayrou. Recordemos que tras las elecciones europeas del año 2024, el presidente Emmanuel Macron y su partido salieron muy mal parados de esos resultados y en cambio una gran votación para la extrema derecha. El presidente Emmanuel Macron tuvo la idea de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas. Aparentemente él pensaba que su partido podía conservar la mayoría absoluta, pero no fue lo que ocurrió. La Asamblea Nacional Francesa se dividió en tres bloques irreconciliables. Ningún partido obtuvo la mayoría absoluta y desde ese momento ha sido imposible gobernar con una izquierda unida ahora en el Nuevo Frente Popular. Antes era un bloque que ya no recuerdo el nombre que tenía antes del Nuevo Frente Popular, con la Francia insumisa, los socialistas, los comunistas y los ecologistas, con un bloque oficialista, a veces aliado a la derecha, y con la extrema derecha ganando cada vez más fuerzas. Es por eso que hemos tenido tantos primeros ministros en el último tiempo, porque han caído o por un voto de censura, ya sea de la extrema derecha o de la extrema izquierda, o como se vio en el caso de François Bayrou, porque él mismo propuso un voto de confianza, pero en realidad sabíamos que si él no proponía ese voto de confianza, al regreso de las vacaciones, es decir, ahora en septiembre, cuando correspondía votar el presupuesto del año 2026, o la extrema izquierda o la extrema derecha, incluso la izquierda más moderada, es decir, el Partido Socialista, iban a votar la censura y por lo tanto François Bayrou habría tenido que irse igual. Por eso mismo yo me hago la pregunta si la figura de Sébastien Lecornu va a cambiar las cosas, ya que forma parte del macronismo, es una figura de continuismo, no representa nada nuevo y ahora la segmentación y las posturas están aún más radicalizadas en los partidos políticos franceses.
justamente, Eric, en línea con lo que tú nos dices, es una persona que ha sido fiel y cercano al presidente Emmanuel Macron. ¿Qué efecto puede tener esto, por una parte, pero por otra, qué tanta capacidad podría tener Sébastien Lecornu de lograr alianzas o lograr realmente, pues de alguna manera, que puedan las posiciones en los bloques adhesionarse, lograr cercanía? La verdad es que ayer justamente una de las grandes dudas que había era qué posición iban a tomar los políticos del partido de derecha, los republicanos. Son apenas 49 diputados, no es mucho, pero son el socio que buscó François Bayrou en su gobierno y que le permitió mantener una mayoría relativa, no mayoría absoluta. Recordemos, no hay mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa. Y en el partido en este momento hay una crisis entre su presidente Bruno Retailleau, que es el ministro del Interior, y Laurent Wauquiez, que es el jefe del grupo de los republicanos en la Asamblea Nacional. Pues ayer él dio libertad de voto a sus miembros. ¿Y qué pasó? Que al final no todos votaron por François Bayrou, hubo 13 que votaron en contra y 9 que se abstuvieron, lo que quiere decir que la alianza con la derecha estaba débil, por lo que parecía más bien que en este nuevo primer ministro Emmanuel Macron iba a buscar un aliado de izquierda. Los socialistas insistían en la posibilidad, se mostraron abiertos a negociar, por eso hoy también se rumoreaba nuevamente de Bernard Cazeneuve, un socialdemócrata, de Pierre Moscovici, un político también del Partido Socialista, incluso del ministro de Economía que venía del Partido Socialista. Sin embargo, hemos visto que nuevamente Emmanuel Macron busca una figura, en este caso del macronismo, pero que viene de la derecha. Por lo tanto, lo que indica es que por ese lado irá el intento. Es que ahora el gobierno va a tratar de convencer a Marine Le Pen, a Jordan Bardella, como dicen además que Sébastien Lecornu se entiende muy bien con ellos, para no votar la censura, terminar este gobierno y bueno, ya llegar al año 2027 cuando sean las presidenciales. Podría ser por allí que vaya el camino, veremos si Sébastien Lecornu tiene esa capacidad. Pero yo insisto que como está la situación en Francia con la radicalización por una parte de la izquierda y por otra parte de la extrema derecha, parece poco probable que una figura que representa el continuismo vaya a lograr convencer cuando ya no ha ocurrido eso en este segundo gobierno de Emmanuel Macron. Y sobre todo, como lo veíamos ayer en la Asamblea Nacional, la mayoría de los partidos hablan o encuentran que el culpable de la situación que se está viviendo actualmente no era François Bayrou, sino que era Emmanuel Macron, al llamar a esa disolución que te decía terminó dividiendo al país en 3 bloques irreconciliables. Además, lo otro que dicen las encuestas es que tampoco hay mucho futuro para el bloque republicano, que es lo que ha impedido que la extrema derecha llegue al poder. Los votantes están cansados, ya no están dispuestos a apoyar a un partido republicano para evitar el ascenso de la extrema derecha. Por lo tanto, no sabemos en realidad a dónde va a llevar esta decisión de Emmanuel Macron, si finalmente no pondrá una alfombra roja a la extrema derecha para que llegue al poder en el año 2027.